y continuamos nuestra serie Edificando con Sabiduría. Es nuestra oración que nuestra iglesia local continúe creciendo, edificando sobre el fundamento correcto, que no es el fundamento de este mundo ni los ídolos, sino el fundamento de la palabra de Dios, la verdad de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y que podamos continuar con paciencia, edificando con sabiduría. No con la sabiduría, los ardides, las trampas, las pillerías de este mundo, sino en la sabiduría de Dios. Que podamos tener paciencia y esa inteligencia espiritual para poder edificar cada día en medio de este mundo que se pierde, pero la iglesia crece y se renueva. Y también viviendo como iglesia, entonces el Señor añade a la iglesia los que van a ser salvos. Estaremos hoy en Eclesiastés capítulo 7, versículos 1 al 14. Será el texto que vamos a exponer en esta mañana. Eclesiastés capítulo 7, versículos 1 al 14. Mientras ubicas ese texto en la Biblia, lo mantienes abierto. No hace falta ser muy observadores para darnos cuenta de que vivimos en un mundo roto, en un mundo desafiante, en un mundo enfermo, en un mundo que puede ser aterrador para muchos. Robos, violencias, enfermedades y carencias, falta de entendimiento entre las personas, contiendas, apagones, huracanes y muerte. Es un mundo sin duda aterrador, ¿verdad? Desafiante. Y el mundo, para colmo, está lleno de soluciones ineficientes para la ansiedad que puede provocar en nosotros este mundo. Ropa, comida, logros, amistades, pero ninguna de estas cosas funcionan perfectamente para hacernos sentir satisfechos de manera profunda. Podemos tener muchas cosas materiales y nuestro corazón sigue lleno de preocupaciones e insatisfacción. Y esta es la vida debajo del sol que Salomón retrata en el libro de Eclesiastés. Y como hemos visto ya, cualquier intento de buscar una solución alternativa, de construir nuestro pequeño Edén separado de Dios, cualquier intento de buscar felicidad plena y permanente en las cosas creadas, dejando afuera a Dios, dice el Señor en su palabra, que esto terminará en una gran frustración y aflicción de espíritu. El Dios eterno ha decretado desde antes de que el mundo fuera que es imposible a un ser humano ser feliz separado de Él, porque fuimos creados a su imagen y para disfrutar de Él para siempre. Así que es imposible. Y el reto que lanza Salomón es: intenta ser feliz sin Dios. 2 puntos, no podrás. Ya yo lo intenté, no se puede. Así que la paz que buscamos no se encuentra en un estado específico de la realidad imaginada, en un momento de las circunstancias, en cosas o en lugares o en ciertas personas, sino en la obra ya terminada de Cristo, que es el Evangelio. Al confiar y depender de Él, cuando sostenemos su palabra como lo más alto encima de todos nuestros pensamientos frente a lo que nos preocupa, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sin estar afanados, la paz que puede guardar realmente nuestros corazones en este mundo quebrantado, roto y sucio por el pecado. Así que hoy seremos confrontados, animados al mismo tiempo en el capítulo 7, versos 1 al 14 de Eclesiastés. Y aprenderemos algo muy importante, mis hermanos. Aprenderemos que la adversidad y el sufrimiento no siempre son un problema, sino que muchas veces Dios usa la adversidad para enseñarnos grandes verdades y fraguar en nuestra alma profundas convicciones. Así que bajo el título Sabiduría en la adversidad, vamos a leer el texto y expongámonos juntos a la predicación de la palabra en esta mañana. Eclesiastés capítulo 7, versículos 1 al 14. Mejor es, dice Salomón, mejor es la buena fama
que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Versículo 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Padre, estamos ante tu palabra insondable, profunda, que no es de este mundo, que nos cuesta entender porque juzgamos tan frágil, miramos apenas la superficie. Señor, en esta hora, llévanos a lo profundo. Queremos ser enseñados por ti. Gracias por cada domingo que nos sentamos a tus pies a escucharte. Padre, te rogamos desde el fondo del corazón que tu palabra siga siendo central en la vida y ministerio de esta iglesia local. Que nada usurpe ese precioso lugar que solo a ti te corresponde. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando nos pasan las cosas malas, cuando pasa adversidad, cuando llegan los tiempos difíciles, nos parece o lo vemos como algo que no debería suceder. O como algo que si ya ha sucedido, debe dejar de suceder lo más rápido posible. Vemos la adversidad como cosa extraña, arbitraria, y pedimos a Dios con mucha fuerza que las quite de nosotros. No hay momento en que oramos más que cuando llega la adversidad. Que quite eso lo más pronto posible. Eso no debe estar pasando. Pensamos que la bendición de Dios solo ocurre cuando somos prosperados, cuando pasan cosas buenas. Y por supuesto, cosas buenas basados en nuestra propia definición muchas veces de lo que es bueno. Pensamos entonces, para concluir esta parte, que la adversidad siempre es mala y que debemos esquivarla, que debemos evitarla. Pero Salomón escribe inspirado por el Espíritu Santo y ya nos ha dicho en los capítulos 5 y 6 precisamente que la prosperidad económica no garantiza automáticamente satisfacción y felicidad, porque una cosa es las cosas que tenemos, valga la redundancia, y otra cosa es la capacidad que da Dios para disfrutar de esas cosas cuando nuestro corazón se está deleitando en Él, y ese es el equilibrio. Salomón ahora en el capítulo 7 nos va a hablar de mucha sabiduría, hermanos, y cada vez que avanzamos un poco más en este libro nos damos cuenta
cuánto estamos excavando para encontrar tesoros. Y nos va a decir Salomón que en los propósitos de Dios, en la providencia de Dios, los tiempos de tristeza y adversidad pueden ser muy útiles para nosotros. Y de una forma proverbial, si se dan cuenta a los que leyeron un poquito ya este capítulo antes incluso, y lo leímos ahora, esta forma proverbial, paradójica, nos va a persuadir de estas cosas. Por eso tenemos esta serie de comparaciones que al leerlas a simple vista o al leerlas rápido, suena extraño lo que dice Salomón. ¿Cómo que es mejor estar en la casa del luto que en la casa de un banquete? Cosas que a simple vista o con una mirada superficial diríamos, no es mejor eso sobre lo otro, al revés. Pero Salomón nos dice, sí, es mejor. Las apariencias engañan. La verdadera sabiduría es más profundo de lo que imaginas. Y usa este lenguaje para dejarnos esta idea en nuestros corazones. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y necesitamos ajustarnos a los pensamientos y a los propósitos de Dios. Así que en el versículo 1, Salomón, por ejemplo, nos dice, mejor es que la buena fama que el buen ungüento, y dice más, dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Hermanos, primero vamos a definir lo que Salomón está diciendo en palabras muy simples. ¿A cuántos les gustan los buenos perfumes? El otro día descubrimos en mi casa pasan cosas interesantes, descubrimos en el escaparate un perfume que yo había traído de La Habana, pero que llevaba muchos años en mi casa. Perfume bueno. Y decían, mira el perfume de hace muchos años. Y nos lo echamos y quedó en el cuarto un olor como, 6, 7 horas. Pero ya hoy no está ese olor. Lo que Salomón está diciendo es, el buen ungüento, que es como el perfume de esa época, mira, puedes cubrirte de ese perfume y tener una imagen cosmética, superficial de alguien pulcro. Pero ¿sabes qué? El efecto de ese perfume va pasando. Sin embargo, dice Salomón, la buena fama, o sea, lo que estamos construyendo con nuestras vidas, nuestro carácter. Y lo que Salomón está diciendo, una cosa es el nombre que te han dado desde que naciste, y otra cosa es el nombre con el que te van a recordar, la herencia que tú vas a dejar, el legado que tú vas a dejar. El nombre que recibiste en tu nacimiento es uno, así te conocen y te llaman, y el nombre con el que te conocerán después de morir es otro. Y hay gente que está viviendo obsesionada simplemente con el buen ungüento, con algo superficial, con representar o hacer ver o creer a la gente algo de él mismo, pero simplemente es una moralidad construida, falsa. Entonces, tener una buena reputación, dice Salomón, es mejor que un olor artificial que es pasajero. Espero que entendamos esto, porque la verdad es que nosotros, como seres humanos, no necesitamos una mejora superficial, sino lo que necesitamos es ¿qué? Un carácter transformado. Y la Biblia dice que todos nacemos con un nombre. Desde el día en que venimos a este mundo, dice la palabra que somos grandes pecadores, destituidos de la gracia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ¿cómo vamos a terminar nuestras vidas? Por eso Salomón dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Cuando nacemos tenemos muchas posibilidades, pero el día que morimos
definirá para siempre lo que somos en verdad y lo que seremos en verdad para el resto de las personas y delante de Dios por toda la eternidad. ¿Qué estás haciendo con el nombre que tienes, con la vida que Dios te ha dado hoy? ¿Nos damos cuenta, hermanos? ¿Recuerda aquel momento en que aquella mujer rompió un pomo de perfume de nardo fino? ¿Qué dijo Judas? ¡Qué desperdicio! ¿Y qué dijo el Señor? El nombre de esta mujer será recordado para siempre. Tristemente, el nombre de Judas también es recordado. Pero nadie le pone a su hijo Judas, porque el día de su muerte marcó para siempre. ¿Qué cosa? La forma en que iba a ser conocido por toda la eternidad. Sin embargo, Jesús dijo, esta mujer, lo que acaba de hacer, será recordado para siempre. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Dónde tienes puesta tu confianza, tu fe? ¿En qué? ¿Estás queriendo aparentar algo simplemente superficial? ¿O te das cuenta de que estamos construyendo con nuestras vidas, con nuestros actos? Y el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos en nuestro paso por este mundo es una fe sólida en el Señor Jesucristo. Una fe vivida, el mejor legado. Así que mejor es el carácter y el corazón que lo superficial y lo cosmético. Cuidado, hermanos. Necesitamos que el Evangelio dé fruto en nosotros. Versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Como nos cuesta a veces ir a la funeraria, ¿verdad? Como nos cuesta a veces hablar con la persona que ha tenido una pérdida, enfrentar ese momento. Qué ligeros somos para ir a la playa o a un festín o a un banquete. Qué fácil de invitar somos. No hay que decírnoslo muchas veces. Ahora, Salomón está diciéndonos, ¿es mejor ir a dónde? A la casa del luto. Por una parte, lo que Salomón no está diciendo es que debemos estar obsesionados con el tema de la muerte. No. ¿Podemos esquivar el tema tampoco? ¿O también podemos esquivar? Lo que no podemos esquivar es la realidad de que un día vamos a morir. Ahora, por esa razón, no debemos vivir una vida inmadura, inconsciente, acerca precisamente de lo maravilloso que es estar vivo, de la realidad que esa vida tiene un límite y que un día tendremos que dar cuenta de lo que hicimos en esta vida y con la vida que recibimos, por lo que entonces Salomón escribe este verso para decirnos que debemos vivir con responsabilidad y con conciencia. Y en un funeral es cuando pensamos en estas cosas. Nadie piensa en estas cosas un 31 de diciembre en un banquete o en una fiesta. Cuando estamos en un funeral y contemplamos la realidad hacia donde vamos, entonces entendemos que como nuestra vida tiene un límite, necesitamos, dice Salomón, poner esto en nuestro corazón. Es lo que dice el versículo 2. Y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Se dan cuenta? Cómo Salomón nos está llevando a esta sabiduría profunda a través de confrontar nuestro corazón, que en realidad, por naturaleza, nuestro corazón es necio y elude y no se enfoca en las cosas importantes. Versículo 3, por eso dice, versículo 3 y 4, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. No sé si has visto ese tipo de personas que todo el tiempo está haciendo chiste y se está burlando. Y esa forma de vivir, dice Salomón, mejor es el pesar que la risa. No es que no podamos reírnos. Dios
nos dio la capacidad de reírnos. Pero cuidado con vivir la vida como si todo fuera un chiste. De forma que usamos la risa como una droga que nos impide tener conciencia de las cosas serias e importantes. Me encanta el nombre que el Señor le puso en el Antiguo Testamento a las celebraciones de su pueblo, a lo que ellos eran convocados anualmente. Eran fiestas. ¿Pero saben qué? El nombre completo es fiestas solemnes. O sea, hay un equilibrio perfecto en ese nombre, porque en una fiesta, ¿qué hay? Hay alegría, ¿verdad? Hay risa, pero en una solemnidad hay seriedad, sobriedad. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de buscar ese equilibrio. No te olvides de que estamos en la presencia de ¿quién? En la presencia de Dios. No te olvides que cuando nos gozamos y nos reímos es únicamente porque Dios, que ha creado todas las cosas, nos dio vida. No te olvides de Dios en tus vacaciones próximamente, ahora en agosto. Hay hermanos que salen de vacaciones y salen de vacaciones de todo, hasta de Dios. Recuerden que estamos en la presencia del Señor, mis hermanos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en la presencia del Señor. Dice Salomón, el necio, versículo 4, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría constantemente. Pero el sabio está meditando. No es que sea alguien socato, así, socarrón o santurrón. No, si nos reímos, nos reímos. Pero en el fondo de todo, sabemos las cosas importantes. Versículos 3 y 4, ¿verdad? Y hermano, fíjense cómo Salomón llega ahora en el versículo 5 a seguir profundizando en lo que hay en nuestros corazones y nos dando consejos sabios a través de estos proverbios. Alguien dijo que el capítulo 7 de Eclesiastés es como un resumen del libro de los proverbios. Dice el versículo 5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Una de las cosas que hemos trabajado mucho en nuestra iglesia los últimos meses, trabajamos con los aprendices ministeriales, con los residentes para ser pastores. Trabajamos el tema del carácter. Y cuando trabajamos el tema del carácter, vemos cómo muchas veces en realidad no estamos creciendo como cristianos porque no estamos siendo confrontados con nuestros pecados, porque tenemos muchas formas de escudar, de evadir, de que no nos miren en realidad, de que sigamos viviendo una vida ficticia donde la gente no sabe en realidad lo que hay en nuestros corazones detrás de una risa, detrás de un comportamiento, de una actitud. Y cuando a alguien le cuesta trabajo recibir la reprensión, la amonestación, ahí hay un problema del corazón. Cuando alguien simplemente cree que está bien y que nadie puede llamarle a contar o confrontarle o reprenderle, por supuesto en amor, esa persona que siempre está a la defensiva, que está eludiendo la amonestación, que la está desviando hacia otra persona, que no está atendiendo el problema real de su corazón, ahí hay una situación que atender. Y Salomón está diciendo en el versículo 5, miren, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. ¿Saben cuál es la canción de los necios? Qué lindo eres, qué bonito eres, qué bien tú predicas. Oye, ¿verdad que tú eres lo máximo? Y Salomón dice, cuidado con esa gente que siempre te está endulzando. Pensemos por un momento, ¿qué nos gusta más? ¿Recibir la reprensión, la amonestación y el consejo de hermanos sabios, aunque nos duela? ¿O recibir halagos? Reprensión del sabio, adulación del necio. Este es el contraste aquí.
Y Salomón está diciendo, lo que produce la adulación es vanidad. Y lo que produce la reprensión del sabio es crecimiento. Así que mejor es que escuches la amonestación. Qué bien nos hace la reprensión y qué daño nos hace la adulación. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Si queremos crecer como cristianos, si queremos crecer como iglesia local, ninguno de nosotros puede eludir la reprensión, la amonestación. ¿Saben qué? Porque el pecado nos engaña y nos hace creer que estamos en una situación y es contrario a lo que nos creemos que estamos. No podemos mirar todo de nosotros mismos. Y hay otros ojos que Dios ha puesto alrededor nuestro para que vean cosas que son nuestras debilidades, y Dios usa a esos hermanos precisamente, y es Él mismo el que lo está haciendo para señalarnos lo que está mal. Y no podemos verlo. Así que un corazón humilde agradecerá a su hermano cuando se le acerca y le pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No te das cuenta de que esto es pecado? Y en vez de escaparnos y estar a la defensiva ante eso, agradezcamos a Dios, porque ese es el instrumento que Dios ha mandado para que nuestros pies no se desvíen de la senda y volvernos a poner en el camino, hermanos. La adulación nunca te hará ver esto. Y tristemente, en el proceso de discipulado de muchas iglesias locales, lo que se ve es una pleitesía y adulación a ciertos grupos o dentro de ciertos grupos tóxicos, y no un verdadero discipulado donde estamos atendiendo el problema del corazón unos a otros y cuidándonos en amor unos a otros. Hermano, si usted ve a su hermano pecar, muy simple, y usted no le llama y no le reprende, usted no ama a su hermano. Si usted ve a su hijo haciendo algo indebido, robándose algo de la escuela, y usted no lo reprende, usted no ama a su hijo. Así mismo es en la iglesia local. Si usted ve a su hermano en una actitud arrogante o lo ve en un pecado específico y usted no le llama por amor a su alma, y usted no va después con dos hermanos y le vuelve a llamar, y usted no va con el pastor y lo vuelve a atender para que ese hermano tenga conciencia de su pecado, usted no ama ni al Señor, ni a su hermano, ni a la iglesia. No encubramos el pecado, hermanos, por amistad, porque hace muchos años lo conozco. Esto es serio. Y cuando alguien se acerca a usted y le diga, hermano, tenemos que conversar, y usted sea confrontado, recuerde que eso es porque ese hermano lo está amando y porque Dios lo ama, y Dios no quiere que usted permanezca en esa condición tan insalubre. Así que mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. Dice el versículo 6, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Cuando vamos a cocinar con leña, cosa muy popular ahora, ¿qué buscamos? ¿Qué tabla buscamos? Las más fuertes, ¿no? Las que más duren. Si ponemos espinas, hacen y se desaparecen enseguida. Y lo que está diciendo Salomón precisamente es eso. La risa del necio es como el estrépito de los espinos. Suena mucho, pero en realidad no sirve para nada. Así que, dice Salomón, esto es vanidad. Versículo 7 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Salomón está diciendo lo que estamos viviendo en Cuba hoy, hermanos. Cuando hay carencias, cuando hay opresión, cuando hay dificultades, debemos tener cuidado en cómo reaccionamos ante las dificultades, ante la opresión. Cómo reaccionamos ante la injusticia. Cómo reaccionamos cuando vemos que hay gente, hermano, yo les pido que oren por los predicadores de Eclesiastés, porque este es un libro muy difícil. Porque lo que Salomón está diciendo, y a veces es difícil entender lo que Salomón quiere decir, pero ¿cómo tú reaccionas ante la injusticia?
¿Cómo tú reaccionas cuando tú como hijo de Dios, en tu mente teológica, es lo que le pasaba a los amigos de Job, vienen cosas malas y en tu mente teológica tú dices, ¿cómo es posible que me haya pasado esto y que el impío tal, que no es ni cristiano, esté prosperando? ¿Cómo es posible? Y Salomón está diciendo, por eso al final va a decir, o en un momento va a decir, lo que Dios torció, ¿quién lo puede enderezar? O sea, no podemos explicarlo a veces. ¿Por qué Dios está decidiendo usar la aflicción y la escasez para trabajar con nuestros corazones mientras el impío parece que está disfrutando al máximo? Cuidado. Recuerden, no juzgues un libro por su carátula. Las apariencias engañan. Entonces, Salomón dice, cuidado porque la opresión puede hacer entontecer el corazón y los sobornos, es lo que está diciendo aquí, versículo 7, y las dádivas corrompen el corazón. Este mundo no funciona como debería funcionar. Pero ¿saben qué? Un día sí funcionará como debe funcionar. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros ahora comprometiendo nuestra integridad? Hay quien dice, no, la ley de Dios es para el mundo y hay otras leyes para Cuba. No. La palabra de Dios es para todos. ¿Estamos nosotros comprometiendo nuestra integridad por enriquecernos de alguna manera que no es legítima? Lo que está diciendo Salomón, cuidado. Porque la opresión hace entontecer el corazón. No pensamos bien, pensamos con el estómago y no con el corazón y la mente. Y dice, y podemos ser muy fáciles de corromper. Y las dádivas corrompen. ¿Qué cosa? El corazón. Es un llamado, hermanos, a la integridad, a no comprometer nuestro andar en el Evangelio. Versículo 8 y 9 dice, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Versículo 8 y 9, hermanos. Y en el 9 dice, no te apresures. La impaciencia y el enojo. La impaciencia y el enojo. Dice el versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio. La impaciencia. Y lo que está diciendo aquí el autor es que lo que caracteriza a un corazón necio es precisamente la impaciencia y el enojo. Queremos las cosas rápidas. Queremos que las cosas sucedan rápidamente. Y si no sucede rápidamente, estoy dispuesto a gastarlo todo para que suceda. No aguanto más estar aquí. Quiero un cambio ya. Y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, cosas locas, para que suceda eso. Y si no sucede las cosas como yo quiero que sucedan, estallamos en ira, que se manifiesta de muchas formas. Sin embargo, Salomón está diciendo, si pudieras ver el fin del negocio, si pudieras ver el final, ¿cuál es? Hermanos, la realidad es que no podemos ver todo lo que Dios está haciendo. No podemos ver todo ese tapiz que Dios está tejiendo. ¿Cómo llegó José a Egipto? Vendido por sus hermanos, como un preso. Le hizo un favor a los panaderos y al copero en la cárcel. El Señor le dio la sabiduría para interpretar un sueño. Y se olvidaron de José. Y estuvo tiempo más en la cárcel. Pero José, al principio del negocio, entró como un preso y salió como ¿qué? Como el gobernador de todo Egipto. Dice Salomón, ¿saben qué? No se desesperen. Tengan paciencia. Mejor es el sufrido de espíritu
que el altivo de espíritu. El sabio, ¿qué hace, hermanos? La persona sabia, ¿qué hace? Espera en el Señor. El final del negocio es mejor que el principio. Hermanos, no nos impacientemos. Puedes en tu orgullo actuar como un necio. Es difícil esperar para nosotros. Y lo que es difícil de ver hoy es personas que están cultivando la paciencia y la capacidad de esperar. Cuando las cosas no están saliendo como tú quieres que salgan, no te olvides de esto. Cuando las cosas no están saliendo ni a la velocidad ni de la forma en que tú quieres que pasen, siguen pasando como Dios ha determinado que pasen. Tan sencillo como es. Dios es soberano, tú no. El necio se desespera, estalla en ira y deja correr su orgullo, su altivez. El sabio descansa y reposa y espera en el Señor. Y recuerda esa frase: cuando las cosas no salen como tú quieres, siguen saliendo como Dios quiere. Nosotros no somos más sabios que Dios. Él sabe lo que está haciendo y Él es soberano. Versículo 10, y esto nos va a tocar profundamente a todos, Dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hermano, ¿cuánto tiempo gastamos nosotros en pensar, hablar, recordar el pasado? Si yo digo ahora, ¿te acuerdas de aquellos tiempos cuando ponías 20 kilos en la casilla y te llevabas un litro de leche? O sea, yo siempre recuerdo, esto no se puede decir, espero que después lo editen ahí la grabación, de muchacho ir con un peso a comprar huevos. Me daban 10 huevos y no voy a decir qué hacía con los huevos porque eran otros tiempos. Y era muy muchacho. Hermano, ¿conoces tú gente que vive en el pasado? ¿Te acuerdas de aquel programa humorístico que había un personaje que se llamaba Enrique el Antiguo? Él vivía en los 70 todavía. Decimos, todo tiempo pasado fue mejor. Y recordamos con nostalgia. Y mira que tenemos buena imaginación, porque nos olvidamos de lo malo y nos acordamos nada más de lo bueno. Le añadimos una cantidad de imaginación a esos recuerdos deformados completamente. Hermanos, Salomón está diciendo: nunca digas esto. Nunca hagas esto. No podemos vivir ni disfrutar de este presente si estamos paralizados por aquel pasado. ¿Qué dice Pablo a los filipenses? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No debemos olvidar que el pasado tuvo sus dificultades, tuvo sus retos y que el pasado ya pasó y la gracia de Dios nos ayudó en el pasado y la gracia de Dios nos va a ayudar hoy y la gracia de Dios nos ayudará en el futuro, porque lo que importa es lo que Dios está haciendo ahora con cada uno de nosotros. Cuidado con la nostalgia. Cuidado con en aquel tiempo o en mis tiempos. Estos son tus tiempos. Este es el tiempo de Dios. Tú estás en el lugar exacto, en el tiempo preciso, ahora mismo, para que Dios haga contigo lo que va a hacer. Desencadénate del pasado. No vivas con miedo al futuro. Vive ahora la realidad, la confianza, la certeza de que la misma gracia que nos sostuvo en el pasado, la misma gracia que nos sostendrá en el futuro, nos está sosteniendo hoy, aquí y ahora. Versículo 11. La ciencia es buena, dice Salomón, y la herencia mejor todavía. Dice que son escudo el conocimiento, versículo 12, y escudo el dinero. Pero dice Salomón, versículo 12, que la sabiduría las excede. ¿Por qué las excede? Porque da vida a sus poseedores. Hermanos, puedes estudiar mucho, puedes tener mucho conocimiento.
Si heredas algo en este mundo, casa, propiedades, excelente. De hecho pueden, dice Salomón, resolver muchas cosas, son escudo. ¿Saben qué? Pero dice Salomón, ni la ciencia ni el dinero pueden resolver los problemas más importantes de tu alma. Ni el conocimiento ni el dinero pueden alargar 1 milímetro más tu estatura, ni pueden alargar un día más tu vida. Pero Dios nos ha dado algo grande, que nos puede dar mucho más que el conocimiento, incluso teológico, y que lo que el dinero puede comprar. ¿Saben lo que Dios nos ha dado? Sabiduría. Y dice Salomón que la sabiduría puede proteger tu vida mejor que el conocimiento y mejor que el dinero. Porque el dinero no puede hacerte tener las cosas importantes. Hermanos, la forma en que Dios guía a su pueblo es haciéndonos sabios. Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. El propósito de la sabiduría primeramente es relacionarnos con Dios. Conocer a Dios. El principio de la sabiduría, dice el mismo Salomón, es el temor del Señor. El segundo propósito de la sabiduría es precisamente hacernos vivir diferente en un mundo de necios. Guardar nuestra alma del mal. La sabiduría nos protege. Los amigos de Job tenían conocimiento y algunos tenían dinero. Job lo había perdido todo y hablaban solamente con un manual viejo. Pero Job alababa al Señor porque Job tenía conocimiento y tenía al Señor. No perdamos al Señor, mis hermanos. Ese es el gran don que tenemos como iglesia, como cristianos. El mismo Señor, su sabiduría, la mente de Cristo, dice Pablo a los Corintios. Y por último, dice Salomón, versículo 13, mira la obra de Dios. Salomón nos manda a contemplar. Y dice, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Y lo que Salomón ahora va a decir en versículos 13 y 14 es, precisamente, aprende a contentarte en la presencia de Dios. Aprende a contentarte con lo que Dios ha hecho. Mira la obra de Dios. Un poquito antes, Salomón nos había dicho en el capítulo 3, todo, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Lo que Salomón está diciendo, todo lo que atravesamos, aunque parezca torcido, todo lo que atravesamos es que el Dios providente lo ha trazado así. Y Salomón dice, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Quién podrá? Él es quien define y determina las cosas que nos pasan. ¿Y saben qué? Por causa del pecado, nuestra necedad no nos deja ver y contemplar esta cosa grandiosa. Pero ahora en la sabiduría podemos ver estas cosas. Y todo esto lo que debe hacernos es levantar nuestra mirada con atención y con humildad para contemplar a nuestro Dios sabio. Aunque todo esté de cabeza en este mundo, aunque parezca que es imposible ver el bien en esta torcedura por causa del pecado, ¿saben qué? Es Dios quien lo ha permitido. Así que Salomón dice, en el día del bien, goza del bien. Y este es el final. Y en el día de la adversidad, ¿qué cosa? Considera, porque nunca vas a entender del todo lo que Dios está haciendo, pero todas estas cosas y la adversidad y la casa del luto y toda esta realidad donde Dios no permite y pone límites a tu desenfreno y a tus pasiones desordenadas, es que Dios está poniendo un freno, un stop, un alto para que tú te pares y consideres lo que estás haciendo. Y consideres que encima de ti hay uno más alto, que ha determinado todas las cosas, que te ha dado vida, que formó tus huesos, tus entrañas, que vio cada una de las partes de tu cuerpo antes de que estuvieran fuera del vientre de tu madre, como dice David el salmista. Y ese Dios es al que tenemos que considerar y contemplar. Goza del bien y en la adversidad considera.
Dios es soberano. No sabemos qué nos deparará el futuro. Dios nos ha puesto límites. Él es el soberano, no nosotros. Él está reinando sobre todas las cosas. Nosotros somos mortales, frágiles, tenemos un límite y no podemos controlar las cosas. Por eso, confiar en nosotros mismos sería lo peor que puede pasarnos. Pero no importa el tiempo que lleves en la iglesia, no importa la Biblia que sepas, estamos llamados a caminar por fe y no por vista. Necesitamos confiar en el Señor, tanto en el día de la adversidad como en el día del bien. Hermanos, pensemos por un momento las palabras del Señor a los discípulos cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Consideremos por un momento el evento del Calvario. Porque Pablo dice a los corintios que su predicación no es las señales que piden los judíos, ni solamente la sabiduría que buscan los griegos, sino que él predica a Cristo y a este crucificado. Y la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es poder de Dios. Considera la adversidad en el Calvario. Considera la injusticia. Considera todas las cosas que parecen torcidas. Pedro mismo dice: ¿cómo vas a hacer, a permitir que esto te acontezca? No entiende. Y Jesús le dice: tienes puesta tu mirada en las cosas de los hombres y no en lo celestial. El Calvario caracteriza el Evangelio y la vida cristiana. Y el Señor Jesucristo dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, que el Hijo del Hombre sea entregado, que el Hijo del Hombre muera. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Dios usa la adversidad para traer algo bueno. A los que aman a Dios, leíamos al principio, todas las cosas obran para bien, conforme al propósito de aquel que nos ha llamado en Cristo. Hermanos, si algo aprendemos de este pasaje, Eclesiastés capítulo 7, 1 al 14, es que necesitamos desesperadamente, la sabiduría de Dios. Necesitamos sus pensamientos, necesitamos su guía. En el verso 1 nos dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Lo que el ser humano necesita tener, lo que necesita hallar, es a Dios mismo. Es a Dios y su sabiduría lo que necesitamos. Podemos tener incluso una buena reputación delante de los hombres, pero nuestra reputación no nos salvará. Hubo alguien que nació en este mundo y que el día de su muerte fue mejor que su nacimiento, porque Él murió la muerte que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. Hermanos, que Dios nos dé esta sabiduría, que no vivamos a la ligera, juzgando a simple vista, que podamos profundizar en estas verdades y el Señor nos dé entendimiento en todo. En el día del bien, gózate en el Señor. En el día del mal, considera. Aprendamos el secreto del contentamiento, vivir bajo el poder y la soberanía de Dios. No lo podemos entender todo. Aprendamos a vivir con aquel que lo tiene todo en sus manos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu sabiduría nos deja perplejos. No hay nada que objetar. No tiene nada que ver con nuestra carne, con nuestros deseos. Nos confronta, pero también nos consuela, porque por tu poder y tu gracia ahora podemos andar en vida nueva y podemos, Señor, desde tu perspectiva ahora evaluar y juzgar las cosas de forma diferente. Ayúdanos, Señor. Usa este libro de Eclesiastés para que nuestro corazón crezca, engrose en sabiduría. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.